La Edad Media. Contexto histórico. La Edad Media se extiende aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, después de la caída del Imperio Romano de Occidente y hasta el inicio del Renacimiento. Fue una época caracterizada por la influencia de la Iglesia en todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación. Características de la sociedad medieval. La sociedad era feudal, estructurada en clases sociales rígidas y dominada por la región. La educación estaba reservada principalmente para el clero y los nobles, ya que se veía como un privilegio y no un derecho universal. La educación en la Edad Media. Acceso a la educación. La educación estaba limitada principalmente a los clérigos y algunos miembros de la nobleza. Los campesinos y otras clases bajas raramente recibían educación formal. Objetivo de la educación. La enseñanza se enfocaba en preparar a los individuos para la vida religiosa o para los servicios en la corte y el gobierno. Temas de estudio. Principalmente se enseñaban temas religiosos como la teología y la Biblia, así como latín, gramática, lógica, retórica, aritmética y música. Tipos de instituciones educativas. Escuelas monásticas. Estas eran las principales instituciones educativas ubicadas en monasterios y dirigidos por monjes. Su propósito era formar al clero y eran la única opción de educación durante los primeros siglos de la Edad Media. Escuelas catedralicias. En el siglo IX se empezaron a establecer estas escuelas en catedrales, destinadas a la educación de sacerdotes. Gradualmente comenzaron a admitir a estudiantes laicos, especialmente hijos de nobles. Universidades medievales surgieron en el siglo XII y fueron las primeras instituciones de educación superior en Europa. Las más destacadas fueron la Universidad de Bolonia, París y Oxford. En ella se estudiaban las artes liberales, gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, música y astronomía. Y después se podía acceder a estudios avanzados en derecho, medicina o teología. Pedagogía en la Edad Media. Métodos de enseñanza. La enseñanza era mayormente oral, con un énfasis en la memorización. El método escolástico era común y se basaba en el debate, la lógica y el análisis de textos religiosos y filosóficos. Rol del maestro. El maestro era una figura de autoridad y respeto. Su papel era guiar a los estudiantes en el aprendizaje de la fe y del conocimiento necesario para el servicio religioso. El uso de los textos. Los libros eran escasos y caros, ya que se copiaban a mano. Se usaban principalmente textos religiosos como la Biblia y escritos de filósofos griegos y romanos, especialmente Aristóteles. Rutinas de estudios medieval. Oración. La educación en los monasterios incluía una rutina de oración y meditación varias veces al día. Estudios de la escritura y texto religioso. La Biblia y otros textos sagrados eran el núcleo de la educación. Lectura y memorización. Los estudiantes debían memorizar textos extensos, ya que el conocimiento era transmitido en gran parte de forma oral. Debates. Las universidades introdujeron el disputatio, un método de enseñanza en el cual los estudiantes debían debatir temas religiosos y filosóficos guiados por el maestro. Impacto de la educación en la Edad Media. La educación en la Edad Media sentó las bases de las primeras universidades y promovió la formación de una clase intelectual que sería crucial en el Renacimiento.
Aunque estaban reservadas para una minoría, fue fundamental para el desarrollo de la filosofía, el derecho y las ciencias en Europa.